Un régimen que castiga con muerte la homosexualidad. Un régimen que disminuye y restringe los derechos de las mujeres. Un régimen que se sostiene sobre la religión. Un régimen que tiene una guardia armada para proteger a su líder religioso. Está cayendo y a la izquierda del mundo no le gusta esto. Estamos aquí para una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Bienvenidos sean ustedes a escucharnos con Dani Trujillo y Carlos David. Estimado Dani, esto está ocurriendo en el mundo en este preciso momento. Se está derrumbando un régimen que oprime las causas de la izquierda y a la izquierda no le gusta. ¿Qué tal, David? Es interesante el tema. Creo que este año está empezando con todo. Notas importantes en los primeros 2 meses y tienen algo en común. Cuando Maduro y su régimen fue también atacado, se escucharon también estas mismas quejas, las quejas de muchas personas alineadas a una ideología. Y entiendo que pueda haber críticas, que puede haber señalamientos a cosas que no nos gusten, pero lo que es una constante es el silencio ante unos y elevar la voz y los tweets ante otros, los cuales nos dice que parece ser que lo que les importa no son las personas, lo que les importa no son los países, lo que les importa no es la democracia, lo que les importa es la ideología. Así, en ese sentido, yo no entraría en defender totalmente un actuar o esconder cualquier señalamiento, pero que se utilicen solamente un lado para defenderlo y para gritar ahí viene el lobo, pues te demuestra de que lo que les importa es tener razón, lo que les importa es estar en contra de alguien, lo que les importa es la ideología y no las personas, porque por desgracia, lo que no se puede negar es que ese régimen estaba asesinando a su población, la estaba atacando, que hay videos circulando, que hay gente que estaba pidiendo apoyo internacional y que el apoyo internacional guardó silencio. Que no estaban los hashtags, que por otras zonas de esa misma región sí se escuchan, que no había las banderas ondeando y pidiendo a las embajadas que se hiciera algo. Y en cuanto sucede esto, ahora sí todo mundo hay que voltear, todo el mundo hay que ver, todo el mundo hay que hacer. Y esta cuestión selectiva me parece muy hipócrita. Me parece que demuestra y pinta de cuerpo entero a las personas que utilizan la desgracia de otros para poder elevar el discurso y su bandera, y que al final siempre se les abandona a esas personas cuando no les son útiles. Sí, pareciera que, así como dice un dicho, de que en la guerra el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por esa razón la izquierda pareciera, bueno, no pareciera, porque así lo están haciendo, se hace amiga de las causas y de las razones de este régimen que está cayendo, el régimen iraní, con tal de atacar a su enemigo, a quien ellos han declarado la izquierda su enemigo ideológico, que es ya no el gobierno, ya no el presidente, sino la forma de vida occidental. Entonces, si pareciera que estas personas, la izquierda, considera que su enemigo es la forma de vida occidental, y si el enemigo de la forma de vida occidental es Irán y el régimen iraní, entonces ese régimen y todo lo que hagan son amigos. Y entonces esto nos hace ver que las ideas que ellos sostienen, como por ejemplo defender el hecho de la diversidad sexual, que las personas, sin importar qué orientación sexual tengan, pues tengan la libertad de disfrutarla con quien gusten, como gusten, donde gusten, o la causa del feminismo, o el hecho de que el Estado deba ser laico, pues parece que esas ideas pueden ser flexibles, se pueden tolerar, si quien las ejerce también dice estar en contra de lo que la izquierda está en contra. Lo irónico, ¿no? Aquí pueden llevar a hacer un delito el equivocarse en los pronombres de una persona.
Se está buscando, no digo que aquí lo sea en México, pero se está buscando en varios países el legislar para que sea un atentado contra la dignidad de las personas el equivocarse o el no utilizar los pronombres que pueda elegir en ese momento, porque la fluidez permite que no sea una elección permanente, sino que pudiera estar transicionando. Y sin embargo, que un lugar en el que está legislado que pertenecer a cualquier área de la diversidad puede costarte la vida o castigo físico, está siendo defendido y protegido. El lugar en el cual las mujeres ya no solamente están buscando igualdad de resultados para tener los empleos de CEO en las grandes empresas y todas estas luchas que actualmente se fomentan, sino en las cuales ser mujeres, ser menos, tener menos oportunidades, tener menos capacidades, el que no se les permita conducir, el que no se les permita tener cuentas de banco y un sinnúmero de cosas que parecieran demasiado alejadas para nuestro occidente, en el cual pues aquí no vislumbramos eso más que como una batalla antigua, y todo eso está siendo defendido. Está siendo exigido que sea protegido y detenido el ataque hacia eso. Ahora, no con esto quiero caer en defender todo lo que se haga contra eso, porque hay implicaciones en toda guerra, en todo conflicto. Hay bajas, hay personas que están sufriendo. Las personas ya estaban sufriendo. O sea, no nos engañemos creyendo que estaban en su paraíso, en una vida con democracia y derechos y todo bien. O sea, estaban siendo atacados cruelmente, y dentro de eso es que comenzamos esta charla, en el que comenzamos con esta discusión, porque esto sucede en un estado con un gran conflicto y se sumó esto al conflicto. No fue esto lo que lo creó. Sí, y precisamente como lo mencionaba hace rato, si el dicho dice que en la guerra el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y la izquierda se ha vuelto amiga del régimen iraní, pues pareciera entonces que el sostener estas ideas de izquierda para estas personas, pues es una cuestión de guerra. No es un tema de sostener una idea, una convicción frente a las realidades, porque si así fuera, pues entonces en cualquier realidad donde ocurre algo contrario a la idea que sostienen, pues la señalarían. Si están en la oportunidad, si la están percibiendo, lo señalarían. Pero no, parece que es flexible, y porque están en esta circunstancia de la guerra, y no me refiero a la guerra que está ocurriendo en ese momento, sino a la guerra ideológica. Y me parece que eso retrata de cuerpo completo a las personas que se dicen de izquierda. Insisto, el retrato es ese, que sus ideas son un ejercicio combativo, una guerra frente a los que piensan diferente, y no el sostener un pensamiento, una idea, un principio que ellos tienen. ¿No crees que tenga que ver con el performance de la minoría? A lo mejor no suena algo alejado porque pues en Sudamérica y Norteamérica tan pegado a ambos polos, pues los sudamericanos son muy parecidos a nosotros. O sea, la verdad es que no hay una gran distinción entre otros países y el nuestro, porque muchos de ellos comparten idioma, comparten cultura, comparten lenguaje, comparten creencias. Pero Europa y Asia tienen unas tensiones muy distintas. En Europa, la migración de las personas que comparten, que salen huyendo de esos países por lo terrible de sus legislaciones o por lo terrible de sus gobiernos, llegan y se implantan a los países occidentales, a la Europa occidentalizada, y después quieren imponer las mismas reglas de las que salen huyendo. Y el discurso de las minorías termina diciendo que se les debe de proteger sus creencias, se les debe de proteger el no ser señalados, se les debe de proteger, y terminan tratando de esconder cuando alguno de esos grupos cometió un delito, porque después el señalarlo pareciera que fuera discriminación. Me parece que hay que señalar los delitos de los propios y de los extraños. O sea, si un si un mexicano cometió un delito, pues cometió un delito y debe ser sancionado. Si un migrante comete un delito en México, pues comete un delito y debe ser sancionado.
los migrantes no son delincuentes por ser migrantes, pero sí son susceptibles de hacerlo. Y es muy común que caigan en problemáticas aquellos migrantes que no tienen papeles, que no tienen una red de apoyo que les permita tener ingresos. Entonces, si tienes a un grupo de personas sin arraigo, sin apoyo, pues es muy común que terminen cometiendo alguna falta administrativa o que terminen afectando el entorno por las propias condiciones. O sea, no porque sean delincuentes, pero cuando uno de ellos cometa algo, pues creo que debe de ser sancionado. No debe de ser ni evitado para evitar que sean asociados con eso, pero tampoco debemos de creer que todos lo son. Y en ese performance de querer proteger y de evitar la discriminación, después se termina cayendo en creer o que son superiores o que son especiales o que deben de tener un trato especial y que deben de poder imponer sus creencias de las que vienen huyendo. Sí, este ejercicio que, insisto, yo se lo atribuyo porque es donde lo veo principalmente, este ejercicio que tiene la izquierda de ir tomando causas para ser estridentes, son causas que, hay que decirlo, son a pantalla bobos, es decir, cuando uno las escucha y que los mensajes, las narrativas de la izquierda van dirigidas a la reacción emocional. El débil frente al fuerte. Entonces, pues las personas con eso, pues se adhieren muchas veces a estas narrativas de la izquierda y por lo tanto la izquierda va tomando diferentes narrativas que parecen racionales, pero parecen racionales porque llegan y convencen emocionalmente. No es que demuestren una realidad, una causa, un efecto, ni que sostengan una solución a ese problema planteado, sino que, insisto, son una narrativa emocional que engaña bobos y atrae pues apoyo para quienes la sostienen. Y eso los lleva a tener que sostener primero en algún momento A y luego B, con tal de mantenerse en la estridencia, en la narrativa, pero sobre todo de mantener ahí al frente, como en toda narrativa populista, a un enemigo. Entonces, si el enemigo es la forma de pensar de Occidente, la forma de ser de Occidente, pues cualquier cosa que esté en contra. Que esté en contra, ellos simpatizan con eso, ¿no? Qué riesgoso, ¿no? Porque es un poco como el de, aquí sí puedes decir que estás en contra del gobierno, en contra de las ideas, en contra de visiones distintas, en contra de formas de ver el mundo. Aquí sí pueden coalicionar quienes son pro aborto y quienes están en contra del aborto, porque la sociedad lo permite. Pero cuando apoyas un grupo en el cual no tienes opinión, técnicamente estás atentando contra todo lo que crees y todo lo que dices apoyar. Así es. Y eso me parece importante evidenciar de quienes juegan y tienen esta flexibilidad con tal de atacar un enemigo que se han creado narrativamente, en lugar de sostener ideas y hacer el análisis hecho por hecho y circunstancia por circunstancia, hacer el análisis y condenar lo que resulte condenable con base a sus principios. Pareciera que la izquierda en este momento dijera, estos son mis principios, pero si no encajan en este momento en la crítica al enemigo que yo he declarado, pues son flexibles mis principios. Si no te gustan, aquí tengo otros. Aquí tengo otros, decía, ¿no? Esos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Con tal de atacar esta idea y mantener mi narrativa en contra de X idea. En lugar de decir, bueno, esto es lo que yo sostengo, esto es lo que yo defiendo. Que si fuera así, por ejemplo, la izquierda que luego dice que se encuentra en contra del fascismo, pues imagínate si este régimen tiene un grupo armado que persigue a los disidentes y que persigue no solamente a los disidentes, sino a los que ideológicamente creen otra cosa, porque bueno, el régimen de los ayatolás siempre ha tenido una fuerza militar paralela, digamos, al ejército que aquí entenderíamos regular, normal, que los protege a ellos y que además persigue a los enemigos no solamente del gobierno, sino a los enemigos de la fe. Pues ¿qué más fascista que eso? Sería interesante ver cuáles son las características del fascismo.
para la izquierda, porque parece que siempre son muy fluctuantes, ¿no? Creo que es cualquier cosa que no les guste en una definición propia. Creo que hay un ejercicio interesante que podríamos hacer. Quisiera pedirte que te pongas en el papel de alguien con esa ideología y preguntarte, ¿tú estás a favor que la mujer tenga derecho al voto? Diría, si soy de izquierda, pues que sí. Dirías que es obvio. Es obvio, es que obvio. es tarde. Sí. Que tiene derecho a conducir, a tener licencia de Claro, conducir. por supuesto. Que tiene derecho a vestir como quiera. Claro. A elegir con quién casarse. Sí, hay que reivindicar eso. Que tendría los mismos derechos del hombre. Sí, por supuesto. Las mujeres y los hombres deberían de tener derecho a elegir con quién tener su vida íntima sin que fueran atacados por ello. Obvio, ¿no? ¿Estarías en contra de los castigos corporales? Claro. ¿Estás a favor de eso del voto y la democracia? Sí, por supuesto. ¿Estás a favor del régimen iraní? Claro, porque se deben autodeterminar y entonces la tradición y no sé cuánto. Aún ¿no? en un papel, aún jugando un papel de alguien más, son absurdo, ¿no? Completamente lo O sea, es. esta parte de cómo puedo contradecirme tanto. Pero si te digo, estás en contra de las intervenciones, estás en contra del lanzamiento de misiles, estás en contra de eso, va a ser muy sencillo que digan que sí están en contra de todo. Y yo también podría cuestionar algunas situaciones a nivel internacional. Y alguna vez hemos platicado sobre Venezuela y mencionabas que no existe el derecho de los estados. Las personas tienen derechos, los estados como tal no, los líderes estatales no. Lo cual pues, es complejo de entender para quienes luego terminamos creciendo con la ficción de las Naciones Unidas y del derecho internacional, que ahorita pues vemos cómo está siendo la 10ª condenación fuerte de la semana. La condenación enérgica creo que es más fuerte que fuerte de la semana, porque al final pues, nadie le toma importancia ni de ni de tiros ni de troyanos, ¿eh? Ningún país parece limitarse, termina siendo el poderío y la fuerza para hacer lo que quieran en esta cuestión. Pero la comunidad internacional a la que se alude, tanto de quienes están en lo neutral como en izquierda como en derecha, preguntando qué está haciendo, pues no está demostrando que sigue fallando. O sea, que no tiene las capacidades para mediar, que no tiene las capacidades para evitar ni los atropellos dentro del propio estado, ni la intervención entre estados. Sí, claro que pues, resulta ser inútil. En los hechos resulta ser inútil. Y es por una sencilla razón. Primero, porque no están hechos para eso. Es decir, esos organismos que dicen que están hechos para mantener la paz, no están hechos para eso, porque lamentablemente, pues para que se mantenga la paz, se requiere una serie de circunstancias de causa y efecto. Si un político, un gobierno, un régimen hace A, entonces la sanción va a ser B. Como eso no es posible entre los estados, entre los gobiernos, cuando uno se enfrenta al otro, pues entonces no es posible que mantengan la paz a través de una organización que pretende sancionar cuando un estado, un gobierno, un régimen actúa en contra de las reglas. Y eso claramente no está pasado porque pareciera que las reglas son diferentes para todos los jugadores, pareciera que las reglas las hacen quienes son los más fuertes, pero aún así, esas reglas pues no se aplican. Desde una perspectiva liberal, ¿tú crees que si se le restara poder, recursos y capacidad a los gobiernos de extraer rentas de los ciudadanos, de controlar tanto, esto se reduciría? Yo creo que sí, y siempre y cuando el ideal liberal se encuentre en la gran mayoría de los estados, y para eso se requiere entonces también un entendimiento y una aceptación y una búsqueda de la libertad como forma de vida política. Un estado que fuera más liberal estaría
expuesto a que los otros que no lo son lo atacaran en ese sentido. Por eso hablas de que requerirías que la gran mayoría lo fuera. Así es. ¿Y por qué sería posible? Porque, bueno, nuevamente cuando se habla de X país atacó a este otro X país, bueno, pues no es así. O sea, un país, un estado, una nación, no va los 100 millones, 125 o los millones que tengan de población a atacar a la otra población. Es en realidad un político en un estado que tiene a la mano la capacidad de utilizar la fuerza militar, quien toma la decisión de que se ataque a otro gobierno y asume que se perderán vidas civiles. Y en muchas ocasiones lo hace con toda la intención de atacar a la vida de otros civiles. Pero eso solo es posible. Eso solo es posible si su población se lo permite. Si su población le ha entregado todo ese poder, o si su población a veces no se lo permite, pero se encuentra capturada. No tiene capacidad para limitarlo. No tiene esa capacidad para limitarlo porque no se encuentra libre. Mientras que en un estado liberal, pues la población muy probablemente no le permita al líder político, al jefe de Estado, si le queremos llamar así en términos más técnicos, al jefe de Estado, no le va a permitir utilizar la fuerza militar en la gran mayoría de los casos porque pues nadie en sus 5 sentidos quiere verse expuesto a una guerra, porque eso pareciera que la mayoría de las personas sí lo tenemos como un hecho irrefutable. Queremos paz y se repudia la guerra. No queremos los efectos de la guerra. Pareciera que así lo vemos la gran mayoría de las personas y los políticos dicen también lo mismo. Pero pues no es cierto. Muchos se van a ver beneficiados y quieren la guerra, les funciona en su ascenso al poder, el mantenimiento del poder, etcétera, etcétera. Tener un enemigo siempre ayuda al discurso y la cohesión interna, ¿no? Sí, claro, cuando no eres aprobado en tu propio gobierno, pues tener un enemigo externo o un enemigo interno te permite una serie de legitimidad narrativa para tener más poder, especialmente. Yo los protejo del de afuera. Yo los protejo del de afuera o los protejo del enemigo interno. Ustedes entréguenme todo el poder y yo me voy a hacer cargo. Además es legítimo que use todo este poder porque estoy defendiendo a nuestra patria, a nuestra nación. Y esa narrativa pues siempre ha funcionado. México siempre había mantenido esta parte de la doctrina Estrada de, pues miren, entre que sean izquierda o derecha, yo no me meto. Como no quiero que, ya he sufrido lo que es que quieran determinar si soy país, si no soy país, si tengo independencia, si no tengo independencia, dónde está la línea de mi territorio, X y Y, yo no me meto en sus problemas. Si alguien quiere, aquí le pongo un refugio y aquí le cuidamos su vida, pero nosotros no tomamos postura. Esto era un poco de la doctrina Estrada, que era una tradición y que pues muchos mencionaban con orgullo y había quienes la reconocían a nivel internacional. ¿La hemos perdido? La hemos perdido en estos dos gobiernos en los cuales sí atacan a todo lo que no está dentro de su espectro y protegen, cuidan y hasta financian o regalan recursos a aquellos que sí están alineados. Bueno, este gobierno y el anterior se asumen gobiernos de izquierda. Y claramente sostienen esa narrativa de condenar cuando otro régimen de izquierda es atacado, vulnerado, criticado, señalado. Entonces, nuestro gobierno de izquierda que hoy ejerce el poder en México, pues se dedica a despotricar contra el que haya atacado, señalado, criticado al otro gobierno de izquierda. Entonces, pues claro que no hay una neutralidad, porque a quien ejerce el poder no le conviene esa neutralidad. Yo cerraría mi participación respecto a esto y todo lo que hemos estado viendo, primero señalando que hay costumbres de grupos de personas que les gusta más, que están más dispuestos a entregar sus libertades a una autoridad que ejerza el mayor poder posible. Ya sea porque se sienten incapaces de protegerse, porque además de sentirse incapaces de protegerse, se sienten incapaces de proveerse a sí mismos de todos los satisfactores de sus necesidades, o porque pues consideran que por alguna creencia alguien más, un rey, un sacerdote,
tiene el designio divino o natural de gobernarlos a todos. Hay sociedades que así están funcionando. Yo creo que esto no debe ser así. No solamente yo creo, estoy convencido que no se debe ser así. Yo estoy convencido que todas las personas tenemos las capacidades, salvo alguna enfermedad o alguna circunstancia en particular, tenemos la capacidad y el deber de proveernos a nosotros mismos de nuestras necesidades y no debemos entregar nuestras libertades a un líder político para que nos dé de comer, nos dé casa, haga una suerte de justicia social. Yo creo que eso no debe ser. En la medida en que las personas nos entendamos como adultos capaces y libres, podremos, a través de los acuerdos, construir paz entre personas y entre naciones, ¿no? Y por lo tanto, debemos apartar estas narrativas de izquierda que dicen precisamente todo lo contrario. Y además, debemos apartar y señalar a los incongruentes, debemos apartar y señalar a aquellos que en un momento parecen criticar una conducta y luego la aplauden cuando pareciera, bueno, no cuando pareciera, cuando les conviene, porque narrativamente eso afecta a su enemigo imaginario y declarado. En concreto, para mí, estos problemas se resuelven, estoy convencido de que estos se resuelven en la medida en que las personas abracemos el ideal político de la libertad. Les dejamos a ustedes la última palabra. ¿Ustedes creen que existía otra opción para ese pueblo que estaba siendo masacrado por su propio gobierno, que acababa con los disidentes, que metía a la cárcel a quienes opinaban diferente, que restringía los derechos de las mujeres, de las personas que son parte de la comunidad de la diversidad sexual, que vivía en otra realidad distinta, que podemos entender que existen culturas distintas, pero si usted está en contra de todo eso, preguntarse si existía otra opción y cuál era? Queremos escucharlo, podemos entender que estén en contra de lo que está sucediendo, pero ¿cuál era la otra opción? ¿Cuál es el camino que podemos encontrar, tanto discursivo, interno, para no chocar con nosotros mismos, como para preguntarnos qué podemos hacer como sociedades ante estas circunstancias? Y por supuesto, ¿en qué disienten conmigo, con Carlos? Y su opinión será valiosa para las próximas grabaciones, en las cuales retomaremos algunos de sus comentarios. Y por supuesto, qué mejor cambiar de opinión y darnos cuenta que nos equivocamos cuando hay argumentos de por medio. Veamos quién lo logra primero, ustedes o nosotros. Nos vemos en la próxima edición.